a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Vamos a ver el día de hoy una parte del capítulo 3. Vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 15. El Evangelio de Juan. Muy bien, y el tema que vamos a estar viendo esta mañana se llama El Nuevo Nacimiento. Ustedes saben que estamos en una serie que se llama Yo Soy. Y estamos estudiando a Cristo en el Evangelio de Juan. Y se llama la serie Yo Soy porque en este Evangelio de 21 capítulos vamos a encontrar varias veces en que Jesús va a expresar esa frase Yo Soy. Ese Yo Soy equivale al Yahweh del Antiguo Testamento. Cuando Dios le dijo a Moisés, o Moisés le dijo, si voy, ¿quién les dijo que me mandó? Y Dios le dijo, Yo Soy. Fue como se autodenominó. Y esa frase o esa pequeña oración la utiliza Jesús en el Evangelio, por eso se llama la serie Yo Soy. Terminamos de estudiar la semana anterior el capítulo 2. En ese capítulo vimos las bodas de Caná, como Jesucristo en esa reunión hace el primer milagro según lo reporta Juan. Eso fue hace 2 semanas. Y la semana anterior pues vimos el tema cuando Jesús llega al templo y hace esa limpieza de toda esa actitud mercantil que habían tenido ya los judíos en aquella época, y nos combinaba el predicador a que tengamos cuidado con nuestra vida, que no se nos vaya a deteriorar de tal manera que Jesús tenga que hacer un proceso de limpieza con nosotros. Y por ahí llegamos la semana anterior. El capítulo 2 termina con unos pasajes que leo acá. Dice, mientras él, Jesús, estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Señales quiere decir milagros. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres. Note esto. Nos va a servir para el pasaje que vamos a ver. Porque él conocía lo que había en el hombre. Padre, entregamos este tiempo en tus manos. Utiliza tu palabra para enseñarnos, para afectar nuestra mente y afectar nuestro corazón. Y te pedimos que como resultado de conocer más tu palabra, tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros, produciendo esos cambios, desarrollando esa madurez, para que tengamos vidas que cuando la gente vea cómo vivimos pueda reconocer y exaltar tu nombre, porque lo que somos es obra de Cristo en nosotros. En el nombre de Él oramos. Amén. Pues bien, hoy vamos a ver el acercamiento que tuvo un hombre llamado Nicodemo con Jesús. Lo buscó, y eso es lo que dice el pasaje. Y en lo que iniciamos, quiero que piense un momento en su propia experiencia. ¿Por qué usted se acercó a Jesús cuando se acercó? ¿Cómo fue ese contacto que usted tuvo con Jesús? ¿Cuál fue la situación? Por ejemplo, en mi caso, yo le diría, pues yo no me acerqué porque yo ni siquiera lo estaba buscando. Yo a los 15 años decidí que me definí como ateo. Y dije, ¿por qué la gente cree en Dios? Porque son incapaces de explicarse los fenómenos de la vida utilizando su mente. Así que, como yo soy inteligente, eso pensaba cuando tenía 15 años, no necesito de Dios, ni existe, es un invento de la gente. Yo soy capaz con mi inteligencia de entender los fenómenos de la vida. Y así estaba, 3º básico, 4º bachillerato, 5º bachillerato, y un día con uno de mis compañeros de apellido Velázquez, imagínense, me logré acordar después de 50 años, hablamos del tema del pecado,
Y yo dije, pecado es matar, robar, mentir. Y él me dijo, no, me dijo, pecado es estar separado de Dios. ¿Cómo osaba él contradecirme si yo era el alumno más destacado de quinto bachillerato y de toda la secundaria? ¿Cómo podía ser que alguien supiera más que yo? Así que le pregunté, mira, ¿y dónde aprendiste eso? Le dije, ¿verdad? Así que me dijo, mira, hay un grupo que se llama Alfa y Omega. Allí aprendí eso. Dije, yo voy a ir a investigar porque no puede ser que aquí un cuate sepa más que yo en mi clase. Y además me dijo, a esas reuniones llegan chicas. ¡Wow! Dije, bueno, vamos a ir a ver qué hay. Y a ver unas chicas, ¿verdad? Patojas, decíamos en nuestra época. Así que yo no fui a buscar a Dios. Yo fui a ver por qué este fulano sabía algo más que yo. Y a ver, a deleitarme un poquito con las chiquillas, ¿verdad? Bueno, así que por ir a eso, ese día en una reunión, alguien me habló y me dijo, ¿puedo platicar contigo? Sí, está bien, le dije yo. Y me llevó con mi mejor amigo a un salón y adivinen qué sacó, para variar, las 4 leyes. Y empezó a compartirme el evangelio. Y ahí la voy a dejar, de momento. Solo le cuento, yo ni lo andaba buscando. En el mundo vamos a encontrar distintos tipos de personas. Por ejemplo, están aquellos que piensan que Dios no existe o que por lo menos no lo necesitan. Ese es un grupo de personas. No es tan grande, ¿verdad? Los ateos no es un número significativo aún en las sociedades, incluso de países más desarrollados. Pero ese es un grupo. Están los otros que creen que son lo suficientemente buenos o que tienen un estatus religioso y que por lo tanto merecen lo bueno que Dios pueda darles. Ese grupo es grandote, porque son todos aquellos que creen que por su manera de ser no son tan malos como los demás, así que si Dios me ve, va a ver lo malo de los demás y que yo no soy tan malo. O bien, creen que por su estatus de religión, soy de tal iglesia, de tal religión, y como estoy y participo, eso me hace merecedor de lo que Dios dé. Ese grupo es grande. Posiblemente aquí hay personas que pertenecen a ese grupo. Y está un tercer grupo que definí, que son los que se consideran que están tan mal, tan pecadores, que ellos dicen, no, ni siquiera alzo a ver a Dios porque no merezco nada. Ese es un tercer grupo. Y ahí meto yo a toda la humanidad. Usted pregúntese a cuál pertenece. En mi juventud pertenecía al primero, a los que decían que Dios no existía. Y hoy vamos a ver a uno que defino está en el segundo. Así que por favor mire ahí en su Biblia el versículo 1 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante, un prominente, un dirigente de los judíos. Este Nicodemo pertenecía a un cuerpo de gobierno fundamentalmente religioso, pero tenía que ver algo con lo civil también, que se llamaba Sanedrín. El Sanedrín era el concilio o consejo judío establecido en los últimos años, 200 años antes de Cristo por ahí, y estuvo activo hasta el 70 porque destruyeron Jerusalén los romanos y entonces ya no pudieron seguir con esa misma función, algunos años en otra ciudad, pero básicamente ahí se acabó el Sanedrín. Era un cuerpo de la aristocracia sacerdotal y de la nobleza. Estaba compuestos por alrededor de 71, otros dicen 70 miembros. Así que Nicodemo era parte de ese cuerpo de gobierno. Lo integraban varios grupos. Uno era los saduceos. Ustedes se recuerdan, y si no lo vamos a ver en algunas semanas o meses, de Anás y Caifás, los sacerdotes. Ellos eran de los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles, eso está en la Escritura. El otro grupo eran los fariseos, vamos a ver un poco más de ellos. Y dentro de ese Sanedrín habrían hombres destacados también de la sociedad, hombres ricos, por cierto, que integraban ese cuerpo de 70.
Nicodemo pertenecía a ellos. Pero además, Nicodemo era fariseo. ¿Qué es un fariseo? Estos fueron una secta de los judíos que se consideraban a sí mismos seguidores estrictos de la ley y otras tradiciones judías. Se considera que los fariseos empiezan a aparecer por ahí en la historia en el año 150 a.C. y perduran hasta el 135 después de Cristo, cuando se integran al movimiento rabínico. Una muestra, para muestra un botón, hay un dicho aquí en Guatemala, no sé si en otros lugares, ¿verdad? Para muestra un botón. ¿Cómo podríamos pensar que era un fariseo? Bueno, Pablo el apóstol era un fariseo. Y él se describe a sí mismo en Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 6. Oigan más o menos cómo era un fariseo. Aunque yo tengo que confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí va a dar sus credenciales como fariseo. Circuncidado al 8º día, porque los varones judíos al 8º día eran circuncidados. Él cumplió eso, cumplió con la ley. Del linaje de Israel, porque pertenezco a la tribu de Benjamín, la tribu del último hijo de Jacob, se forma la tribu de Benjamín. Dice que es hebreo de hebreos, o sea, soy judío de casta, ¿verdad? De pura raza. Y en cuanto a la ley, dice Pablo, soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, era lo que Pablo estaba haciendo cuando conoce a Jesús. Y finaliza esa sección diciendo, y en cuanto a la justicia de la ley, en cuanto a guardar los requerimientos de la ley, irreprensible. Un buen fariseo creía que por ser así, tenía su camino de la salvación ya disponible. Y Nicodemo era un fariseo. Él creía que era cabal, nice. Si Dios quiere salvar a alguien, aquí estoy yo, le dijo, ¿verdad? Como muestra. Bueno, había un adagio en aquellos tiempos, un decir, si solo 2 personas se fueran a salvar, una de ellas iba a ser un fariseo. Imagínense cómo era que se creía en la mamá de Tarzán, perdón, ese dicho ya no lo conocen los patojos, pero como dice, como dirían, topado, lo mejor, ¿verdad? Algo así. Mi lenguaje es arcaico, tengo que irlo actualizando. Bueno, los judíos en general, ellos se consideraban dignos de ser salvos, de pertenecer al reino del Mesías. Si alguien no iba a pertenecer al reino del Mesías, eran los gentiles, ¿verdad? Perros les decían ellos. Pero un judío, no hombre, ¿cómo soy judío? Y si fariseo, mejor. Bueno, pues un fariseo se entrevista con Jesús. Dice el versículo 2, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, milagros, que tú haces a menos que Dios esté con él. Recuérdese que el pasaje del capítulo 2 termina diciendo que Jesús había hecho en Jerusalén una serie de milagros. Así que cuando viene Nicodemo, le viene a decir y le dice, sabemos, como quien dice, no solo Nicodemo, habemos más que consideramos que tomando en cuenta las señales, milagros que has hecho, Dios está de tu parte. Eres una persona pues distintiva porque no cualquiera podría hacer lo que tú haces. Diríamos en nuestro buen lenguaje de hoy, lo floreó, le dio un cumplido a Jesús, ¿verdad? O sea, mira, qué bárbaro eres, alguien destacado. La respuesta de Jesús, vea el versículo 3. Voy a usar la versión Nueva Biblia de las Américas. Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero si Nicodemo le viene a decir, sabemos que tú vienes de parte de Dios porque esos milagros que haces, etcétera. Y de pronto Jesús le contesta, por otro lado le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerde, Jesús conocía lo que había en el hombre.
1 Samuel 16, 7b dice, cuando Samuel va para ungir al que va a ser rey, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor, ¿qué? Mira el corazón. Jesús tenía un Nicodemo, un fariseo, quizás un hombre destacado, quizás muy bien portado, moralmente correcto, que cumplía la ley en cuanto a buenas obras, con un buen porcentaje de buen obrar. Y Jesucristo le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El gran médico, Jesucristo, podía leer a las personas mejor de lo que cualquier médico puede diagnosticar los síntomas. Jesús con Nicodemo vio cuál era su más grande necesidad y va directo a la más grande necesidad que tenía Nicodemo. Como ser humano, Nicodemo era pecador y estaba separado de Dios. Y su destino era muerte eterna. Por muchas buenas obras que hubiera hecho Nicodemo, por muy bien cumplidor de las leyes, estaba muerto en sus delitos y pecados. Por eso Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por X razón, la que haya sido, Nicodemo llegó a entrevistarse con Jesús. Y nosotros, hagamos a una especie de aplicación, nos podemos hacer la pregunta hoy. Bueno, ¿por qué vine hoy aquí, a este lugar? Segundo nivel o en el toldo, o los que nos están viendo por Facebook. ¿Por qué se unen? Podían haber hecho otra cosa. Bueno, usted me podría decir, bueno, mire, yo estoy aquí, yo vine porque me gusta el tiempo de alabanza. Oh, qué bueno. Quiero aprender de la predicación de la palabra. Bueno, muy bien. Me agrada cómo me tratan, diría algún otro, ¿verdad? Me saludan desde que entro. Son amables. Bueno, yo vine porque acompaño a mi familia, ¿verdad? Otro podría decir, me invitaron y vine a ver qué hay, a ver qué son estos, ¿verdad? O bien, es que yo vengo desde chiquito, así que siempre vengo, ¿verdad? O quizás hay algún otro más grandecito que va a decir, me trajeron, ¿verdad? Estoy aquí porque me trajeron. Me sentía sola o solo y en vez de estar allá, me vine para acá. Bueno, tengo una necesidad, por eso estoy acá. Es que estoy pasando por problemas. Mire, no importa la razón por la que usted está hoy aquí, su situación o su condición, Jesús sabe qué le va a decir. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Yo fui para ver por qué aquel sabía más que yo y a ver si miraba patojas. Yo no fui a buscar a Jesús. Sin embargo, ahí Jesús fue el que me encontró. Ahí oí por primera vez acerca de Jesús. Yo conocí un Jesús, por cierto, ¿verdad? Un Jesús que se mantenía crucificado en los distintos lugares de adoración, con cara triste. Eso era lo que yo sabía de Jesús. Y por primera vez me dijeron que Jesús quería ser el dueño de mi vida. Y por cierto, no lo andaba buscando y lo que me dijeron me chocó. Porque la persona que me compartió el evangelio me dijo, ningún ser humano puede realizarse en la vida si no tiene a Cristo en su vida. Y yo pensaba que yo podía hacer de mi vida lo mejor solo. Y como me viene a decir que necesito de alguien más, y me afectó. Como dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, ¿verdad? Así que salí a ese lugar ese día, me invitaron a creer en Jesús y dije, no. Quería ver si iba a tratar de convencerme con argumentos y yo me defendía. Y él me dijo, bueno, me dijo. No me quiso convencer. Me dejó solo así, pero me había entregado el mensaje. Por cierto, me regaló el folletito y ese me lo llevé a mi casa. Le cuento más adelante. Versículo 4. Cuando Jesús le dice, ¿es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios? Nicodemo le responde, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, miren, Nicodemo era un tipo inteligente, ¿verdad? No crean que él estaba objetando de que Jesús le estuviera hablando del nacimiento físico, ¿verdad? Lo que está reflejando aquí era la incredulidad. Jesús le está diciendo algo y él se queda, ¿qué? ¿Estás diciendo esto? No, obviamente Jesús no estaba diciendo eso. Versículos 5 y 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Si usted tenía duda de que no puede ver el reino de Dios, aquí lo aclara Jesús. No puede entrar en el reino de Dios. No puede tener participación de las cosas ni de la vida de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu es. En esta frase de agua y espíritu, los que estudian la Escritura han tenido distintas interpretaciones. Algunos dicen que se refiere al bautismo, por eso es agua y espíritu, y al nacimiento espiritual. Los estudiosos más conservadores no están de acuerdo con esa postura. Algunos otros han dicho que agua y espíritu es: agua es el líquido amniótico y espíritu el nacimiento espiritual. Pero muy factiblemente Nicodemo no manejaba ese tipo de conceptos. Entonces, se considera que Jesús estaba referencia a un pasaje dentro de varios del Antiguo Testamento. Uno de ellos, Ezequiel 36, 24 y 25. Y van a ver lo que tiene que ver aquí, agua y espíritu. Yo pues los tomaré de las naciones, le dice Dios al pueblo de Israel, y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. El agua es un mismo hecho con el nacimiento espiritual, quiere decir limpieza. Los purificaré de sus ídolos, y continúa: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y los pongan por obras. Así que me inclino más por esta interpretación, el que no nace del agua y el espíritu, y es un solo hecho donde hay limpieza y nacimiento espiritual, sabemos nosotros, por obra del Espíritu Santo. Y le agrega a Nicodemo, para que quede claro, le dice: lo que ha nacido de la carne, carne es. Aquí sí habla. Ok, hay un nacimiento físico. Todos los que estamos aquí lo hemos experimentado. Nacimos en la carne, nacimos físicamente. Y lo que ha nacido del Espíritu, espíritu es. Jesús está hablando de un nacimiento de tipo espiritual. Quisiera yo que el 100% de los que estamos acá hayamos experimentado los dos nacimientos. Pero como no tengo la capacidad de poder ver en su interior, no lo sé. En el pasado había un varón acá que venía con su familia. Me recuerdo que en alguna oportunidad hice alguna invitación y me dijeron: él dijo que había aceptado al Señor. Sin embargo, por la manera como vivió su vida posterior a eso, no parecía que eso hubiera sido una realidad. Y hubo otro varón que vino en varias oportunidades, y resulta que él mismo reconoció que no tenía a Cristo en su vida. Pero estuvo sentado aquí muchas veces. Así que por eso le digo, no sé, ¿verdad? Yo esperaría que todos se hayan nacido de nuevo, pero solo usted en su interior lo sabe. El nuevo nacimiento es algo completamente nuevo. No es algo que se agrega a lo que la persona ya tiene. Nicodemo no podía agregar un elemento más a su religiosidad, porque no es así. Por eso le dijo: tienes que nacer de nuevo. Como digo aquí, es algo completamente nuevo. La persona tampoco puede hacer nada para merecerlo, para obtenerlo. No es una renovación, simplemente es algo nuevo y solo Dios puede producirlo. Versículos 7 y 8. No te maravilles que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo. Oh, eso me suena como que fuera un misterio. Sí, por eso le dice, lo que te estoy hablando
es algo pues difícil de comprender y usted diría, ¿puedo racionalizarlo? ¿Puedo bajarlo a un nivel de explicaciones como para que yo al entenderlo entonces pueda dar el siguiente paso? Lo siento, no se los puedo traer 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, no se maneja así. Esto es algo que se accesa por medio de fe, por creer. Versículos 9 y 11. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Le pregunta, nuevo nacimiento, ¿cómo es? ¿Cómo puede suceder? Jesús le responde y le dice, ¿tú eres el maestro de Israel? ¿Tú eres uno de los más destacados de la vida religiosa de este país y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Cuál era el problema de Nicodemo y el resto de la nación de Israel? Era un problema de incredulidad. Jesucristo estuvo delante de ellos, hizo señales milagrosas, algo que nadie más había estado haciendo en esa época. 400 años de silencio en que Dios no se comunicaba con el pueblo. Viene Jesús y hace algo extraordinario y cosas increíbles. Bueno, si ustedes quieren, una de estas que está aquí, la vamos a ver más adelante, cuando resucita a Lázaro. Oiga, todos se fijaron que había muerto y lo trajo a la vida. ¿Quién había hecho eso? Así que ellos tenían pruebas y sin embargo, ¿qué caracterizaba a los judíos? Incredulidad, falta de fe. El problema de Nicodemo aquí es eso, ¿verdad? Dios, Jesucristo le está hablando claramente y su incredulidad lo mantiene en ceguera espiritual. Versículo 12. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? En pocas palabras, Jesús le dice, si lo que te he hablado debería ser humanamente comprensible, ¿cómo vas a entender lo que trasciende a lo humano, a lo espiritual? Aún así, con todo y esta aparentemente dificultad de Nicodemo, Jesús le va a decir cómo se nace de nuevo. Y entonces vamos a los versículos 13 y 14. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Y qué le está diciendo? Mi origen, vengo del cielo. Y le está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Quizás para nosotros no nos hace juego. ¿Se recuerdan dónde aparece esa frase o esa expresión, el Hijo del Hombre? En Daniel. Cuando Daniel está hablando del Mesías que viene y se refiere como el Hijo del Hombre. Los judíos entendían que el Hijo del Hombre era el Mesías. Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo, el que está hablando contigo es el Hijo del Hombre que viene del cielo. Y ahora le va a poner un ejemplo. Versículo 14. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pregunto, en el plan de lectura que algunos están siguiendo, ya pasaron por este pasaje donde Moisés levanta esa serpiente en su lectura. No sé, díganme ustedes. Yo voy más adelante ahorita porque llevo un plan de más capítulos. Bueno, por si no lo ha leído, lo que pasa es que por la rebeldía y pecaminosidad del pueblo, les viene un juicio y es que aparecen serpientes venenosas que mordían a las personas y las mataban, eran venenosas. Así que la solución que Dios le da a Moisés es que haga una serpiente en bronce sobre un asta y que la levante en alto. Y la instrucción era, si alguno lo muerde una serpiente, lo único que tiene que hacer es mirar hacia esa serpiente de bronce y entonces no va a morir y se salva por lo menos su vida física. Eso está relatado allá. ¿En qué libro está? ¿En Éxodo o dónde? Vaya usted a buscarlo porque estamos leyendo todo el Antiguo Testamento. Bueno, y otras partes del Nuevo. Bueno, así que le pone Jesús una cita del Antiguo Testamento en el caso de Moisés. Y ahora le dice Jesús, así como con mirar a aquella serpiente de bronce, una gente que era mordida y que se iba a morir, miraba, se salvaba físicamente, recuérdese. Y para mirar, ¿qué tenía que hacer? Pues creer que Moisés les dijo, si te muerde, mira. Creer, me explico. Porque si una persona no creía eso, lo mordía la serpiente,
voy a tomar un mi jarabe, un atol, unas hierbas, ahí los curanderos, se iba a morir. A menos que mirara, a menos que creyera lo que Moisés había dicho. Entonces viene Jesús y le dice a Nicodemo, bueno, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo quiere decir eso? Esto y en otros pasajes habla Jesús así, y eso de que sea levantado tiene que ver con el hecho de colocado en la cruz, porque los amarraban, clavaban acostados y levantaban la cruz. Así que cuando Jesús le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, está hablando de su muerte futura, su muerte expiatoria, su sacrificio. Y en pocas palabras, si para salvarse físicamente había que mirar esa serpiente en el tiempo de Moisés, para salvarse espiritualmente había que mirar a Jesucristo. Y entonces, nuevamente, el nuevo nacimiento es un asunto de fe. Y usted me puede decir, ¿fe en qué? Versículo 15, lea. Le dice Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él, en Cristo, tenga vida eterna. ¿Qué más claro quería tener? ¿Qué le dijo? Nicodemo, para tener nuevo nacimiento, lo que tienes que hacer es creer en mí. Porque aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Más claro, no canta un gallo. Si yo le pregunto, bueno, sinteticemos, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero de la ciudad de Filipo. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron a ese carcelero? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? El que cree en mí es salvo, tiene vida eterna. Como dijo don Evis Carballosa, les comenté aquí, ¿cómo se llega de aquí para allá? Creyendo en Cristo como Señor y Salvador personal. Cree. Hay un autor de un libro que estoy leyendo y dice que a él en la universidad lo invitaron a tomar una refacción a Burger King, y el muchacho que lo invitó le quería compartir del evangelio y sacó su folletito de las 4 leyes, ¿verdad? Y dice que el patojo, el que iba a compartir, dice que se le miraba que estaba nervioso, ¿verdad? Y le dijo, bueno, mira, se supone que te lo tengo que leer, le dijo, ¿verdad? Entonces empezó a leérselo. Pero este que estaba oyendo, él dice, ni había terminado, ni había llegado a hacerme la invitación para recibir a Cristo, y dice, yo ya había creído. ¿Me explico? Porque el Señor había tocado su corazón. Él es hoy un pastor, el que le estoy hablando. A él ni siquiera le habían dicho, ¿quieres creer? Y ya había creído. Su servidor estaba 3 días después de ese día que les hablé, en mi hogar. Hace poco fui a tomar fotos porque ya se cambió donde yo viví, donde se convirtió mi mamá y mi hermano. Cada quien en tiempos diferentes, pero yo estaba en mi habitación, en mi cama a las 8 de la noche y decidí repensar lo que me habían hablado hacía 3 días. Agarré el folletito, lo empecé a revisar, los versículos donde dice que Dios me ama, pero que soy pecador y estoy separado de Dios, y los pasajes, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando llega el momento que dice, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Por supuesto, es que me dijeron que sin Cristo yo no podía desarrollarme plenamente. Yo sí quería eso. Así que les cuento, cuando yo hago una oración para entregarle mi vida a Cristo, ya había creído, me explico. La oración solo fue la expresión de algo que había pasado en mi corazón. En cualquiera de ustedes puede pasar lo mismo, puede pasar hoy. Si usted cree en Cristo como su Señor y Salvador, hoy usted puede nacer de nuevo. Es algo que se da dentro de su corazón personalmente con el Señor.
Para finalizar, porque dos cosas quería dejar claro, lo que es el nuevo nacimiento y otro, que el nuevo nacimiento solo es el principio. No se termina ahí. Si usted cree que nacer de nuevo es como que uno de sus hijos nazca y se quede de ese tamañito toda la vida. No, jamás usted querría eso, ¿verdad? Los míos crecieron y ya se fueron, tetuntones, ¿verdad? Y ahora hay nietos. Porque esperamos que después de nacer se crezca. Después de nacer espiritualmente se crece. Un par de historias. En 1900 y pico hay una campaña evangelística en Guatemala. Me habla Ismael Morales, el papá de Veralí, abuelo de los patojos que ustedes conocen. Me dice, mira, vos estás haciendo tu EPS en Nahualá. Fíjate que Sololá no tenemos quien se encargue de esa campaña. Necesitamos capacitar a las iglesias para que aprendan a compartir el evangelio. Así que, ¿y cómo sea? En las noches, yo estaba a 30 kilómetros de Sololá. Así que me venía como a las 6:30 a Sololá a reunirme con pastores, un patojo de 25 años, imagínense. Y ahora que pido para atrás, digo, no sé cómo los hermanos fueron amorosos de recibir a un Ixto para que les enseñara. Así que me reunía varias iglesias, en Sololá se reunían todos, y yo enseñándoles a compartir el evangelio, porque íbamos a salir en un fin de semana a compartir a la gente en la calle. Pregunten si eso me daba miedo. Sí, me daba miedo, ¿verdad? Todo eso yo lo hice solo por obediencia y porque era un hijo de Dios, y si Él me pedía eso, lo hacía, pero me daba miedo. Imagínense, salía entre 11 y 11:30 de la noche, 1980, época de guerra, y viajaba solo en mi picopito Nahualá, con cédula, porque no podía llevar nada que dijera que era estudiante de la USAC, porque balín quiere decir me iba feo, ¿ya? Entonces, ¿creen ustedes que había? Claro que había temor. Y ustedes me dicen, ¿por qué lo hiciste? Pues porque nací de nuevo en un momento dado, Dios me dio vida eterna, perdón de pecados, y eso es lo que Él quiere, lo voy a hacer. Respondo una pregunta, porque dice, mire, ¿y qué pasó con Nicodemo usted? Porque ahí se acaba la cita, sigue la otra semana, no se la pierda. Sigue el versículo 16 y lo demás que viene, pero no menciona más de Nicodemo hasta unos capítulos antes, una breve mención, y luego en el capítulo 19. Jesucristo es crucificado, muere, está colgando de la cruz. Lo normal era que como querían tener su reunión de Pascua los judíos, no deberían de haber muerto de un día para otro, era una norma que tenían. Entonces lo que tenían que hacer era bajar a Jesús y a los dos ladrones, y ¿saben a dónde se iban? A fosa común. Eso era lo que hubiera pasado. Ahora en el cuerpo era una fosa común con los demás. Pero aparece un fulano que se llama José de Arimatea, uno del Sanedrín de Papalina, un hombre de recursos. Y dice, no voy a... Dice que era un seguidor, un discípulo de Jesús, aunque un poquito en escondidas, porque era cosa seria. Ya habían matado al jefe. ¿Qué iban a hacer con los seguidores? En ese momento, ¿dónde andaban todos sus discípulos? Dígame. Huyeron y escondidos. Y les conté la historia de Nahualá, porque les dije, me daba miedo, ¿verdad? Pero había que hacerlo. Así que José de Arimatea creía en Jesús y dijo, no voy a dejar su cuerpo ahí. Él podía jugarse el riesgo de ser echado del Sanedrín, excomulgado y todo lo demás, y se fue donde Poncio Pilato. Y dice que osadamente le dijo, ¿me puedes dar el cuerpo de Jesús? Y aparece en el relato en Juan un acompañante. Adivinen quién es el acompañante. Nicodemo. Y Nicodemo dice, bueno, yo pongo la tumba, dijo José de Arimatea. Y Nicodemo, yo las especies y todo lo necesario para preparar el cuerpo. Y dice que los dos tomaron el cuerpo de la cruz, lo bajaron y lo llevaron al sepulcro nuevo que era de José de Arimatea, prepararon el cuerpo y lo dejaron. Nicodemo, mi opinión, es que él nació de nuevo. Por eso hizo lo que hizo. Si él no hubiera nacido de nuevo, no se arriesga por uno en el que no creía. Así que para Nicodemo nacer de nuevo implicó cambios en su conducta. Se las jugó para sepultar el cuerpo del Señor en el que creía. Y por eso digo, después de nacer de nuevo, hay una vida que sigue, hay una vida de cambio.
Y termino con esta historia. Un pastor, un día se le ocurrió que iba a predicar en la calle. Ahora lo vemos menos, con excepción de los que están con megáfono a veces, ¿verdad? Que los mira unos medio raros, pero antes era relativamente común. Así que este pastor está en la calle y empieza a predicar el evangelio. Y se le acerca a un fulano y le habla y le dice, usted le dice, yo soy ateo. Va a decir, quiero retarlo a un debate público para que yo le exprese mis creencias como ateo y usted exprese sus creencias como cristiano. Hay un reto. Y esto fue real, esto no es una historia inventada. Así que viene el pastor y le dice, está bien, acepto, pero tengo una condición. ¿Cuál es? Le dice el ateo. Quiero que el día del debate usted traiga a un hombre que haya sido borracho, pervertido, matón, lo que sea, y que haya sido cambiada su vida por el ateísmo. Y 2, quiero que traiga una mujer que haya sido prostituta, perversa, alcohólica, lo que fuera, y que su vida haya sido transformada por el ateísmo. Y yo le voy a traer un montón de gente cuya vida fue transformada por el evangelio. ¿Sabe qué? Le dice el ateo. Mucho gusto. No puedo hacerlo, le dijo. No puedo llevar 2 personas transformadas por el ateísmo. Pero nosotros podemos llevar cientos de gentes transformadas por el evangelio. Los que nacieron de nuevo y su vida fue cambiada. Si hoy se levantara un anciano y les dijera, hermanos, necesito aquí unos testigos que se vengan conmigo a una reunión para que den testimonio de que Cristo ha cambiado su vida porque nacieron de nuevo. ¿Cuántos se animan? Muy pocos, ya me ganó el ateo. ¿Cuántos se animan? Porque Cristo los ha cambiado. Bueno, hermanos, entonces, nacer de nuevo implica que hay un cambio en su vida. Y esto es lo que esta mañana comparto con ustedes. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz. Te damos gracias porque los que hemos creído en Él ahora tenemos vida eterna y nuestros pecados han sido perdonados. Y esta mañana te pido que si hay alguna persona que se ha dado cuenta esta mañana de que aún no ha nacido de nuevo, Señor, difumina las tinieblas de su mente y su corazón y que pueda dar ese paso de fe y que pueda esta mañana decir, Señor Jesús, creo en ti. Si usted es esa persona, con eso es suficiente. Dígale, Señor Jesús, creo en ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.